transmitiendo por el tweet. Y está muy buena la señal. Bien. En la anterior clase vimos el efecto de la temperatura, el efecto de falta de ajuste y de desplazamientos previos. Los mismos que se transformaban en esfuerzo, en cargas, mejor dicho, cargas nodales, ¿no es cierto? Todos los efectos, todo lo que provoca deformación, pues se transforma en acciones, ¿no es cierto? Porque la deformación tiene que venir de algo. Puede ser la temperatura, como lo vimos, puede ser deformaciones previas, falta de ajuste. De cualquiera sea la razón por lo que se deforma, igual se puede transformar, puede, digamos, convertirse cualquier efecto en fuerza. Porque al fin y al cabo la fuerza también, como lo hemos visto, produce deformaciones. Bien, hoy vamos a ver otro tipo de problema, que es el caso de estructuras no prismáticas. Aquí no se ve bien, pero como movemos esto, ahí ya se ve bien. Bueno, ya sabemos que el estudio hasta ahora que hemos hecho solo es aplicable a estructuras prismáticas, es decir, estructuras formadas por elementos largos, ¿no? Puesto que así es posible hacer una discretización en elementos, ¿no? Por ejemplo, eso. En elementos largos, ¿no? Por ejemplo, esa estructura está discretizada en sus elementos y sus nodos. Elementos largos, habíamos dicho que tienen una sección fija, una sección constante, y que tienen otras características geométricas y mecánicas. Y a partir de esa disposición, establecemos la formulación matemática que ya conocemos, P igual a la matriz de rigidez del elemento por los desplazamientos, ¿no? Es la formulación matricial a partir de la cual formamos toda la metodología que hemos visto. Bueno, ahora la pregunta es: ¿qué pasa si el elemento es curvo? Vamos a suponer que hemos puesto ahí es para un elemento recto, porque precisamente en el eje baricéntrico del elemento está el eje X. Ahora resulta que aquí el eje baricéntrico es curvo, por lo tanto el eje X, bueno, no va a ser curvo, pues no. El eje X tiene que ser cartesiano, tal como lo aprendimos en matemática, para poder formular la expresión de fuerza. Entonces necesitamos cambiar el problema, ¿no es cierto? Y eso es muy sencillo hacerlo. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es formular, la primera manera de hacerlo, vamos a cambiar una pizarra nueva. Vamos a ir a esta pizarra. La primera alternativa es formular, aquí vamos a poner ejes
locales XY. Decíamos que la primera alternativa, y vamos a poner un elemento ahí, tenemos que estos sean los nodos, este y este. Y vamos a poner un elemento que es curvo, ¿no? Que está entre esos dos nodos. El nodo I y el nodo J. Entonces la primera alternativa sería obtener la matriz de rigidez de ese elemento curvo. Pero se necesitan más datos geométricos. Por ejemplo, ¿qué tipo de curvatura es? Si es una curvatura parabólica, de segundo grado, de tercer grado, de cuarto, no sé, pues una curvatura, o semicircular, o un sector de un círculo, en fin. O sea que necesitamos la información relativa a cómo se forma, ¿no es cierto?, esa curvatura. Eso significa que necesitamos un radio, un ángulo, ¿no? Un ángulo de curvatura. Necesitamos, por supuesto, que la sección sea constante. Necesitamos el material, todo lo demás, características geométricas y mecánicas. Y hacer el estudio, pues, ¿no es cierto?, que hemos venido haciendo hasta ahora para encontrar la matriz de rigidez de ese elemento curvo que va a tener una longitud determinada, que puede ser proyectada o puede ser a lo largo del elemento. En coordenadas inclusive puede ser en coordenadas en ángulos, ¿no? Porque ¿cómo podíamos referenciar un valor, un punto con un vector, ¿no? Podríamos ponerle un vector para representar un punto y ese vector se va moviendo con un ángulo. En fin, coordenadas se llaman coordenadas polares, ¿no? Podríamos referenciarlo con coordenadas polares. Y se va complicando la figura. Solamente para un elemento, para un tipo de elemento con cierta curvatura. Y si todavía la curvatura es muy variable, tendríamos que buscar infinidad de matrices de rigideces y también para condiciones de extremos, ¿no? Empotrado, empotrado articulado, en fin. O sea, tendríamos muchísimas matrices que generar, ¿no es cierto? Una para cada cara. Y por ahí el problema ni siquiera encaja en una de esas matrices. ¿Está bien? Entonces, el problema no es sencillo, no es fácil, no es práctico. Vamos a usar ese término. Y nosotros los ingenieros vamos más allá de lo práctico también, ¿no? Podemos hacerlo, podemos crear una librería de N elementos curvos con diferentes condiciones de extremos. Podemos hacerlo. No hay nada que impida. Coordenadas polares, ¿qué cosa es? Muy sencillo, ¿no? Fácil hacerlo. Utilizamos el segundo teorema de Castiliano. La ecuación diferencial de la elástica también se puede plantear aquí. Pero ya para un elemento curvo, cambia la ecuación diferencial elástica, tenemos que ir a la resistencia de materiales para poder ver el origen, ¿no?, de la ecuación diferencial y a partir de dónde podemos plantearla en este caso. Entonces, es un problema, digamos, poco práctico, que tendrá, digamos, un valor académico, evidentemente. Valdría la pena hacerlo solamente por amor a
a la academia. Vamos a hacer un curso práctico. En la práctica eso no es así. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer en la práctica es discretizar el elemento curvo. Fíjense lo que voy a hablar, lo que estoy diciendo. Vamos a discretizar el elemento curvo en un conjunto de elementos rectos. ¿Está bien? Eso quiere decir que vamos a tener que crear otros nodos al interior, como si fuera una nueva estructura curva, una estructura, la parte curva estoy hablando, ¿no? El elemento entre dos nodos que esté curvo, lo hacemos así, como lo vemos acá. Claro, sin sistema de coordenadas, sin esos ejes y X, ¿no? Sencillamente, vamos a hacer entonces otra pizarra. Sencillamente tenemos, digamos, el elemento curvo, ¿no? Y lo discretizamos en elementos rectos. Para eso es lógico que necesitamos crear nodos, ¿no? Por ejemplo, esos nodos, ¿no? En los cuales tenemos los elementos rectos. ¿Ves? Tenemos elementos rectos. ¿Está bien? Entonces, hemos transformado o convertido el elemento curvo en un conjunto de elementos finitos, tal como establece la teoría de elementos finitos sobre los cimientos, ¿no? Que no es más que reemplazar el continuo por un conjunto de elementos finitos, que es lo que estamos haciendo. Reemplazamos el continuo, ahora curvo, por un conjunto de elementos rectos. Y a partir de ahí, bueno, ya es otro estudio, el estudio que hemos venido haciendo, porque ya tenemos elementos rectos. Tendríamos que sacar las características geométricas para cada elemento, ¿no? Su longitud, su sección, en fin, etcétera, etcétera. Y listo, ya está resuelto. Es evidente que va a crecer la matriz de ID porque van a aumentar los nodos. De hecho, que van a aumentar los nodos. Es lógico. No hay ninguna discusión al respecto. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, le he puesto cómo tendría que ser, ¿no? Un pórtico, lo discretizamos como sabemos hacerlo y el elemento curvo también. De tal manera que aquí aparecen otros nodos, ¿no es cierto? Aquí están los nodos. Entonces aquí están los nodos. Aparecen otros nodos. ¿Está bien? Y obviamente el problema sigue como ya sabemos. Esta relación está mal. H, a ver, está mal. O sea, la altura del elemento sí, hay que adoptar porque ahorita les explico por qué vamos a adoptar esto. H tiene que ser menor a L tercio. Estamos hablando de un elemento, ¿no? Que tiene una longitud. Y obviamente ese elemento tiene una altura, ¿no? Entonces esta altura la vamos a restringir, ¿sí, no? Tal que tiene que ser menor a L tercio. Y vamos a explicar por qué.
De esa manera nosotros podemos definir la cantidad de nodos, limitando la altura, la cantidad de nodos, y entre ellos habrá un elemento recto que sustituye al elemento o los elementos curvos que contenga la estructura. Todo esto lo vamos a hacer con todos los elementos curvos, de tal manera que consigamos una estructura prismática en todos sus elementos. Y a partir de ahí, el análisis es el que ya sabemos hacer, exactamente el mismo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué limitamos la altura? Sabemos por lo que hemos estudiado al comienzo, las hipótesis sobre lo que se sustenta el método, todos los métodos de análisis estructural, ¿no?, de elementos rectos, así como hemos visto hasta ahora, establecen una condición, ¿no es cierto?, a lo largo del elemento. Las secciones planas permanecen planas, que es el principio de Navier, ¿se recuerdan? Dice Navier que en estos elementos, a lo largo de la estructura, cuando se deforman, la sección plana permanece plana, antes y después de la formación, girando también sobre un solo eje, de giro de la sección. ¿No es cierto? Pero eso está limitado a la altura. En la medida en que esa altura va aumentando, va a llegar un momento en que esa característica se pierde, porque la sección se puede alabear, ¿no es cierto? Se puede alabear y como consecuencia de ello aparecen otros ejes neutros. Pueden aparecer varios ejes neutros, pues ¿cómo puede una viga tener más de un eje neutro? Puede ser, ¿no? Tiene que tener un solo eje. Un eje de giro tiene que tener la sección, uno solo. Y no debe no debe curvarse, ¿no?, cuando gira. Y ese límite se lo ha visto por muchas observaciones, muchas prácticas en laboratorio, en todo, que por lo general está en el orden de la longitud dividida entre 3, no más de L dividido entre 3. Así que si tenemos un elemento de 3 metros, la altura no debe superar 1 metro. Eso es, menos de 1 metro. Y eso es harto todavía, ¿no? Lógicamente que el ancho tiene que ver también, ¿no? El ancho, siempre hay una relación entre ancho y alto, no mayor a 4. Entonces todos esos elementos hacen que limitemos la altura. Y otro problema que ocurre es que mientras más alta es la sección, si bien resiste mejor al reflector, ¿no?, el esfuerzo de corte ya es más importante. Aquí en todo nuestro estudio no hemos considerado la deformación por cortante. No se olviden que nosotros solamente hemos considerado la deformación por esfuerzos normales y por fricción, pero no por cortante. De modo que los coeficientes de rigidez, de la matriz de rigidez de un elemento, no tienen el efecto del cortante. Lo vamos a ver en la siguiente clase, el efecto del cortante, qué es lo que produce. Y eso se va a dar cuando esa relación se acerque a ese valor, H menor a L tercio. Es el caso que le decía, ¿no? Una viga de 3 metros tendría, por lo tanto, una altura máxima de 1 metro como alto. Sin embargo, ahí el esfuerzo de corte produce una deformación ya de importancia. Nosotros no la consideramos porque el elemento prismático, no, una dimensión es insignificante, que la longitud respecto de las otras dos, respecto del ancho y el alto, ¿no?
Pero en realidad hay un efecto adicional en los coeficientes de Reader debido al efecto de deformación que produce el cortante, el esfuerzo de corte. Y eso se va a dar en la medida que la altura pase, ¿no es cierto?, de valores naturales, valores normales. En una viga de 3 metros la altura no tiene por qué ser mayor de 50 centímetros. Y a partir de ahí, 70, 80 centímetros hasta 1 metro, que puede tener una de 3 metros, ya es importante el efecto del corte. Habrá que incorporarlo. Pero ese es un efecto que no tiene nada que ver con con que el elemento sea curvo o no, sencillamente con la altura nada más. Sabemos que secciones cuadradas o secciones en secciones en T es mayor todavía, el efecto del corte es importante. Es por eso que en hormigón, por ejemplo, usamos mucho la viga en T, ¿no?, para disminuir el efecto del corte o que el hormigón absorba más efecto de corte y más compresión, ¿no? El ala de ayuda a la resistencia, sobre todo a compresión, pero también al corte, ¿no? Absorbe mucho más corte, tiene mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pero en el caso general es que la altura en sí, mientras más alta es la viga, obviamente, y mientras más ancha también produce mayor deformación por corte. Eso lo vamos a mostrar en la siguiente clase como un problema especial, igual que lo que estamos estudiando ahora. Entonces, eso es el elemento curvo. Puede tener cualquier curvatura la que ustedes quieran, ¿no? Entonces lo discretizamos en elementos rectos y listo. Y listo. La canción sigue igual. A partir de ahí ya conocemos cuál es la solución. Lógicamente que las cargas, igual, el procedimiento puede ser que haya una carga uniformemente distribuida sobre un arco, por ejemplo. Bueno, esa carga habrá que transformarla en cargas puntuales, ¿no?, sobre los nodos que acabamos de crear. Y bueno, y todo sigue como hasta ahora hemos aprendido el método. ¿Ok? Otro problema de elementos no prismáticos es cuando hay variación de la sección. Fíjense, cuando el elemento cambia de sección. A ver, eso normalmente se va a dar en los pórticos que cubren grandes luces, ¿no?, en la fábrica. Precisamente se hace eso para concentrar las secciones en las zonas más rígidas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos haciendo un pórtico de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Aquí puede ser que tengamos alguna articulación. Bueno, lo ideal es que también en la columna se vea ese efecto, ¿no? También.
Por ejemplo, así. ¿Ok? Entonces, fíjense que toda la carga que hay encima sobre el arco, sobre el elemento ese, de los aguas, se concentra, se va a concentrar lógicamente acá, el esfuerzo, ¿no? En otras palabras, sí, en condiciones, digamos, de sección constante, ¿no? Ustedes tienen un diagrama de momento así, acá, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para evitarnos colocar aquí mucha armadura y todas esas cosas, pues rigidizamos esta zona, ¿no? Aumentamos la rigidez precisamente para que pueda absorber más esfuerzo y el resultado, vamos a borrarlo esto de acá, ¿no? Entonces ya en condiciones acarteladas, así como se lo ve, se llaman cartelas ese, aumentándole la rigidez. Pues es lógico que aquí se va a concentrar más el momento, ¿no es cierto? Y entonces va a ser una cosa así, menos significativo el esfuerzo en el elemento, lo mismo va a ocurrir acá en la columna, se va a concentrar más acá, ¿no? El momento, o tal vez, no sé, tal vez sea así, una cosa así, ¿no? Dependerá del valor de la carga y las rigideces que tenga. O sea, la idea es concentrar más el esfuerzo. Bueno, esto también, esta longitud es importante, ¿no? Es importante esa longitud. No se olviden que es una nave industrial. Entonces la idea es concentrar los esfuerzos de tal manera que se salga más económico, pues la construcción, y son muchos pórticos paralelos que funcionan en conjunto el, para el destino, ¿no? El destino de los ambientes. Entonces, esto es un ejemplo. Otro es los puentes, ¿no? Los puentes que también se aumenta la rigidez de las pilas precisamente para disminuir el momento en la zona central de las vigas del puente. De esa manera salen mucho más económicas y obviamente funcionan mejor las estructuras. La idea es concentrar entonces los esfuerzos en zonas, ¿no? De tal manera que tengamos una estructura mucho más funcional y económica, ¿no? Desde el punto, y obviamente también desde el punto de vista constructivo hay que pensar en eso, ¿no? Se ahorra muchísimo, se ahorra material porque disminuye el peso propio. En fin, hay muchas ventajas. ¿Qué hacemos en nuestro caso cuando tengamos estructuras como esta, donde la sección varía? Si el elemento prismático, ¿no? La característica principal es esa, ¿no? Que la sección es constante. Pero resulta que aquí ya no es un elemento prismático, sino que son elementos con sección variable o elementos con inercia variable, también le llamamos. Es lo mismo, porque la inercia viene de datos de la sección. Entonces lo que tenemos que hacer es el mismo concepto que aplicamos en el caso de los elementos curvos. Pues así, vamos a hacer una discretización del elemento no prismático
de tal manera que el resultado sea un conjunto de elementos finitos prismáticos. Eso es. Exactamente igual. Con la misma consideración que la altura no debe ser superior al tercio de la longitud del elemento. Y todo lo demás es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. ¿Dónde lo puse? Creo que está aquí. Vamos a ver si es ese. Ahí está. Fíjense, hemos discretizado. Ahí aparecen los nodos. Aquí están los nodos. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Estos son los nodos. ¿Está bien? Entonces, hemos discretizado en elementos rectos. Estos son los elementos rectos. 1, 2, 3 acá, 1, 2, 3, 4 elementos. Eso obviamente que tenemos que... Ahí no está dibujado a escala, es más aproximado. Ustedes en la práctica tendrán que hacer un estudio o análisis de tal manera que el resultado sea una secuencia de elementos prismáticos, ¿no? No van a tener la misma altura, puede ser que tengan el mismo ancho, pero no la misma altura, va a variar. Pero siempre cuidando que la altura nunca supere el L tercio, por el problema de la deformación por cortante, la deformación excesiva por esfuerzo de corte, más aquí es todavía más, ¿no? Y si no fuera así, pues no nos queda otra de que el elemento adoptarlo así, pero ya calcularlo con una viga de gran altura, ¿no? En el caso de los hormigones, ¿no? Una viga de gran altura, pero ya entramos a otro tipo de análisis, porque ya es análisis plano, ya no es análisis unidimensional, ¿no? Ya es plano. Entraremos a otra configuración del elemento finito, un elemento finito plano. Pero eso sale, ¿no es cierto? Sale de las estructuras prismáticas que hemos estado estudiando en este curso. Eso es, así de sencillo. Esa es la forma de hacerlo. Igual que el elemento curvo. Lo único que tenemos que hacer es, entonces, convertir en una secuencia de elementos prismáticos. No es más. Y ya está. ¿Ok? Bueno, hemos visto todos los efectos hasta ahora, ¿no? Que pueden ocurrir en un pórtico, en una vía, elementos curvos, elementos de inercia variable, el efecto de la temperatura, desplazamientos previos, todo se puede dar junto en la estructura, todo. Pueden haber elementos curvos y además con sección variable, pueden haber resortes, apoyos elásticos, pueden haber cambios térmicos, pueden haber falta de ajuste, en fin, todo lo que quieran pueden aparecer. Pero los efectos se deben calcular por separado, ¿no? Ya sabemos eso. El estado térmico es un estado independiente de las cargas, por ejemplo, las cargas muertas. Las cargas muertas es un estado. Las cargas vivas es otro estado de carga, ¿no? Estoy hablando de cuando nos enfrentamos con el vector F, ¿no? Aquí estoy escribiendo la ecuación de la estructura. Ese vector F va a cambiar, ¿no es cierto? Vamos a tener un campo de fuerza debido a fuerzas térmicas.
Después tenemos que... Pero esto a la derecha, esta matriz no cambia, ¿no? Solamente va a cambiar si hay resorte. Esa matriz no cambia. Lo que va a hacer a su vez la variación de los desplazamientos. Los desplazamientos ya sabemos que se modifican con la fuerza. Además, los desplazamientos son las incógnitas generalmente, ¿no?, del problema. De modo que las fuerzas pueden ser originadas por efectos distintos. Vamos a tener, por lo tanto, un campo de fuerza, decía, un campo de fuerza por efectos térmicos. Esa es una solución, ¿no es cierto? Luego tendremos otra solución con fuerzas, por ejemplo, las cargas muertas, ¿no?, o la sobrecarga en el pórtico, en la estructura que estemos estudiando. Puede ser cargas vivas, ese vector, otra solución, ¿no es cierto? Ese vector puede ser carga debido a un desplazamiento previo también, o falta de ajuste también. ¿Ves? Podemos tener varios vectores para campos de fuerzas distintas. Y al final vamos a tener varias soluciones, varias soluciones. ¿Y cuál es? ¿De dónde sacamos, digamos, los diagramas de esfuerzos para el diseño? De lo que nosotros le llamamos, el diagrama compuesto, ¿no? Por todo. Un diagrama, una superposición de diagramas, ¿no?, que es el que va a mostrar, ¿no?, todos los efectos extremos, los máximos sobre todo, ¿no? Entonces hacemos una configuración, se llama combinación de acciones. Eso cada código lo determina, cada código de obra. En el caso nuestro, los míos armados, hay diversas combinaciones, ¿no?, por viento, por sismo, por carga muerta, por carga viva, etcétera, ¿no? Se hacen las combinaciones y vamos a tener una combinación de esfuerzos, ¿no es cierto?, a partir del cual se hace el diseño. No es que se juntan todos los efectos en un solo vector, no es así. El campo de fuerza varía y se calcula toda la estructura por cada uno de los efectos independientemente. Y al final se hace una combinación de esos efectos para obtener las tensiones de diseño, ¿no? Eso es lo que se hace en la práctica. ¿Está bien? Ahora yo les voy a mostrar en el práctico pórticos que tienen todos los efectos y ustedes lo van a calcular así, independientemente. Cada uno por separado. Van a tener térmicos, van a tener cargas muertas, solamente esos dos efectos, ¿no? En el caso del práctico, para que no salga muy largo, porque el examen va a ser algo así, ¿no?, como si estuvieran resolviendo un estado de carga. Se llama un estado de tensión, ¿no? Un estado de tensión del elemento, tensiones debido a, qué sé yo, a desplazamiento previo, por ejemplo. Ese es un estado tensional. Otro estado tensional es debido al efecto térmico, ¿no?, y así. Otro va a ser al efecto del viento, otro será el efecto del sismo, y así vamos a tener varios estados tensionales. Y para el diseño se hace la combinación de efectos. ¿Ok? Eso ya de combinación dependerá del código que se aplique. No es lo mismo aplicar el código de hormigón que el de acero. El acero para estructura de acero, lógico, pues, ¿no? Y también las fórmulas de combinación varían, porque los coeficientes de mayoración y minoración son los que son afectados. Pero también eso está muy relacionado al diagrama de tensiones de las secciones.
No es lo mismo el diagrama de tensión de una viga de acero que de una de hormigón, es totalmente distinta, ¿no? El diagrama de tensiones de la sección. Y obviamente los coeficientes van a variar. Bueno, eso ya lo estudiarán en el diseño, ¿no? En el hormigón armado lo que corresponde en hormigón, en acero lo que corresponde en acero. Aquí nosotros solamente vemos el cálculo matricial. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Vamos a pasar a otro tema que es muy importante. Hasta ahora voy a ir a otra pizarra. Antes de ver la matriz de las parrillas, también lo vamos a ver en la próxima clase. Creo que va a ser la última, la próxima, o 2 clases más, no sé, vamos a ver el tiempo. Pero ya estamos prácticamente con la materia concluida. Y lo que les voy a mostrar ahora es un algoritmo para ensamblar la matriz de rigidez sin usar la matriz A y la matriz B, sin usar eso. Fíjense que hasta ahora hemos encontrado la matriz de rigidez por el triple producto matricial, ¿no? Era B por K desensamblada, por A, ¿no? Algo así era, ¿no? Algo así. No me acuerdo si la ves acá y la ves adelante, bueno, cada uno lo verá. Pero es así el triple producto matricial. Eso nos obligaba a encontrar la matriz A. Y su traspuesta es B y hacíamos el triple producto matricial, ¿no es cierto? Y además obteníamos la matriz desensamblada. Bueno, y ahí está la matriz de rigidez. Ahora no vamos a usar esto. Lo que vamos a hacer ahora, no usar ese procedimiento. Vamos a usar en vez de eso un algoritmo. Es lo que voy a mostrar ahora. Este procedimiento que voy a mostrar ahora es válido solamente para hacerlo en programación. No les aclaro eso porque hay que hacer un programa para hacer eso. Hay que hacer un software. Deben saberlo, pues también el que quiera dedicarse a hacer programas, pues estructura lo hace, no hay ningún problema. La idea es esa, de que también puedan acceder. ¿En qué consiste? Es un procedimiento práctico, ¿no? Dada la estructura, digamos, un pórtico así. Como ven, los numeramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos, ¿no? Y ya sabemos cómo va el vector de incidencia, ya lo sabemos, de menor a mayor. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es un cuadro. Vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer acá una tablita. ¿Está bien? Que va a tener columna. ¿Está bien? Vamos a hacer una tablita que va a tener sus columnas. Va a tener, la armamos primero así como lo ven. Esa es la, digamos, la tabla básica. Esta sería la tabla básica. Dibujada así, ¿no? Bueno. Vamos a crearle, esas columnas son, como se dice, son esenciales, son básicas. Así la vamos a crear, la tabla
Es una tabla. Así la vamos a crear. Básicamente. Así la vamos a crear, como lo ven. Y le vamos a insertar columnas en este espacio que no tiene columnas. Le vamos a insertar columnas, una para cada elemento. Una columna para cada elemento. Esta estructura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Por lo tanto, hay que poner 7 columnas. ¿Está bien? Si hubieran 8 elementos, pues tendríamos 8 columnas. Entonces aquí vamos a poner 7 columnas. Y le voy a poner con azul para que vean la diferencia. Más o menos 4, sí, por aquí más o menos van a ser 4, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 4 columnas. Y acá van a ser 3. Bueno, ya ustedes tienen mejor pulso que yo. Y ahí tienen. Aquí arriba vamos a colocar columna. Ya esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí vamos a colocar esta, va a ser la columna para el elemento 1, 2. Este va a ser para el elemento 2, 3. Este para el elemento 3, 4. Y así nos vamos colocando para el elemento 4, 5. Elemento, bueno, falta el elemento 2, 6. El elemento 5, 6. Y el elemento 6, 7. Ahí están las columnas para cada elemento. Inicialmente hicimos 2 columnas. Esta primera columna de aquí es solamente para indicar, poner aquí una letra que va a ser el nudo I. Fíjense que el nudo I y esta otra el nudo J. Todos los elementos tienen 2 nodos. ¿No es cierto? Siempre tienen 2 nodos. El nodo I y el nodo J. Pero además, cada elemento tiene 3 coordenadas, ¿no es cierto? Rotadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Son las coordenadas rotadas en el extremo del elemento, que ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, en la primera columna vamos a poner esas coordenadas. Todas las coordenadas rotadas van numeradas del 1 al 6 en todos los elementos, en todos, ¿no? Por lo tanto, aquí pondremos los números 1, 2, 3 en I, 4, 5 y 6 en J. Siempre va a haber eso para todos los elementos. ¿Ok? Pero además un elemento cualquiera, por ejemplo, este de aquí, el 2,6. Vamos a poner con negro. Por ejemplo, este decía el 2,6. ¿No? El elemento 2,6 tiene 2 nodos. Ahí está. Y cada nodo tiene sus coordenadas, ¿no es cierto? Rojas. Cada nodo que coincide con las azules. Porque hemos hecho la transformación, la conversión. Igual las coordenadas del nodo 1 están en función de la numeración del nodo. En el elemento 2, 3 vamos a tener 3 coordenadas, ¿no es cierto? Las coordenadas
4, 5 y 6 para el nodo 2. ¿No es cierto? Y para el nodo 6 tendríamos la coordenada 16, 17 y 18, ¿no? 16, 17 y 18. Siempre va a tener esas coordenadas nodales, todos los elementos. Y también van a tener las coordenadas locales rotadas, todos los elementos. Siempre va a ser así. Entonces, en las columnas, jóvenes, vamos a colocar las coordenadas de los nodos, las rojas, que le corresponden a cada elemento. El elemento 2,6 que es señalado tiene coordenadas en I, en el extremo I, fíjense, coordenadas 4, 5 y 6. Y en J tiene coordenadas 16, 17 y 18. ¿Ves? El elemento 1, 2 tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? En I y en J. El elemento 2, 3, ¿no? El elemento 2, 3 tiene coordenadas 4, 5, 6, ¿no? En I, 7, 8 y 9 en J, que es el nodo 3. ¿No es cierto? El elemento 3, 4 tiene coordenadas en I, 7, 8, 9. Y en J tiene 10, 11 y 12. El elemento 4, 5 tiene coordenadas nodales en I, 10, 11 y 12. Y en J tiene 13, 14 y 15. Fíjense cómo se va armando solinga la tabla. Solita se va a ir armando la tabla. El elemento 5, 6 tiene coordenadas 13, 14 y 15 en I, ¿no? En J 16, 17 y 18. Y el último elemento tiene coordenadas en I 16, 17 y 18. Y en J 19, 20 y 21. Ahí está la tablita. De acuerdo al vector de incidencia de cada elemento. Por eso que en los libros, en algunas literaturas, le van a encontrar como la tabla del vector de incidencia. No es más, ya está. A partir de aquí se lee cualquier elemento ensamblada a partir de esta tabla. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto el elemento, estoy hablando, no matriz, el elemento de la matriz de rigidez. Vamos a ponerlo con negrito. ¿Cuál es el elemento K de la fila 10, columna 12? En la matriz de rigidez. Porque ya sabemos que esa matriz de rigidez va a tener 21 filas por 21 columnas. ¿Es cierto? Ese va a ser el orden de la matriz. Pero ¿cuál es el elemento 10 de la fila 10, columna 12? Lo vamos a leer en esta tabla. Ese elemento será, vamos a leer las veces que aparece 10 a 12, de 10 a 12. Fíjense, aquí hay una de 10 a 12. ¿Y dónde hay otra? Aquí hay otra, de 10 a 12. ¿Y dónde hay otra más? No hay más, ¿no es cierto? Son 2 veces que aparece 10 a 12. De 10 a 12, tal como lo estamos colocando arriba. No es de 12 a 10, no, de 10 a 12. Que van a ser iguales al 12 al 10 por la simetría, ¿no? Bueno, pero estamos leyendo cuál es el coeficiente de rigidez de la matriz que está en la fila 10, columna 12. ¿Cuánto vale?
Entonces, eso lo vamos a tomar de la matriz de rigidez de los dos elementos, ¿no es cierto? Del elemento 3, 4 y del elemento 4, 5, porque esas son las columnas que estamos leyendo. Entonces, vamos a tomar de la matriz de rigidez del elemento, fíjense, del elemento 4, 3, 4, de este elemento, vamos a leer de la misma forma. Vamos a leer el coeficiente 4, 6, así como lo leímos acá. ¿Está bien? De esa matriz. O sea, vamos a sacar de aquí el elemento 4, 6, de esta matriz, porque pertenece al elemento 3, 4. Y lo ponemos aquí, K, 4, 6. ¿Está bien? Más, vamos a tomar la matriz de rigidez del otro elemento, que va a ser el elemento 4, 5. De esa matriz tomamos el elemento, lo leemos en la misma forma, 1, 3. Tomaremos el elemento fila 1, columna 3, de esa matriz 4, 5, y lo sumamos. K, 1, 3. Y listo, hacemos esa suma, y ese es el valor de la rigidez, de la matriz de rigidez de la estructura de la fila 10, columna 11. Está claro, ¿no? Fíjense, vamos a ver uno que aparezca 3 veces. Uno que aparece 3 veces, aquí se puede ver, es el K46, ¿no? El K46 vamos a hacerlo con otro color con verde, ¿no? El K46, fíjense, aparece aquí, 46, aparece aquí, 46 y aparece aquí, 3 veces. Entonces facilito, ¿no? Entonces va a ser el coeficiente en la matriz de rigidez, va a ser, lo vamos a hacer con azul, va a ser, lo vamos a poner, como no, como no se ve muy bien, lo vamos a hacer. Me voy a inventar un espacio. Voy a borrar todo esto de aquí. Lo vamos a hacer aquí. ¿Ok? Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer. Bueno, entonces, el K, decíamos 4 de la fila 4 columna 6 de la matriz de rigidez, es igual a, leemos lo mismo acá en el elemento local. Va a ser al K 1, 3. Estoy leyendo el elemento 2, 3. Del elemento 2, 3. Más K 4, 6 del elemento 1, 2 más K 1, 3 del elemento 2, 6. Ahí está. Tomamos la matriz del elemento 2, 3 y buscamos el elemento 1, 3 y lo ponemos ahí. Lo mismo hacemos con los demás y hacemos la sumatoria y el resultado es la rigidez de la fila 4, columna 6, en la matriz de rigidez de la estructura. Así es sencillo. No necesitamos armar ni la matriz A ni la matriz B. Directamente todo lo hacemos desde el pórtico o de la estructura que sea, porque esto es aplicable a cualquier tipo de estructura de la que estamos estudiando. Perfecto. Ese es el procedimiento. Espero que lo hayan entendido. Es muy sencillo. Ustedes le enseñan a su chofer y su chofer lo hace sin ningún problema. Es muy práctico y fácil, ¿no?
Obviamente que para esto necesitamos un programa, ¿no? Para poder hacer esto automáticamente en un software necesitamos un programa. Bien, eso es todo por ahora, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dejar la clase ahí. Voy a habilitar la asistencia enseguida para que puedan subir su asistencia. ¿No tienen alguna pregunta?